El día de hoy realizaremos la práctica número 2, fórmulas y funciones. Al finalizar la práctica tendremos algo como esto. En los cuadros morados aplicaremos fórmula o función, dependiendo el caso. Durante la práctica explicaremos cuándo es una o cuándo es la otra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir Excel. En la práctica 1 vimos formato de celdas y vimos cómo combinar celdas, cómo escribir, cómo cambiar de color al fondo. Entonces, me adelantaré unos pasos y tendré algo como esto al finalizar todo el formato de la práctica. Recordarles, y es importante que observen de qué columna a qué columna está combinado. Por ejemplo, A1, K1 y escribimos el título. Suma de A2 a B2. División, es importante que vean aquí las columnas y las filas que están combinadas. ¿Y dónde escribo? Y los cuadros morados los puse así para que al final apliquemos una fórmula. Una vez que terminamos de escribir todo el formato de las celdas, ahora vamos a escribir los números que necesitamos para cada una de las funciones o fórmulas que vamos a ir realizando paso a paso, desde una suma hasta un área de un rombo. ¿Ok? Bueno. Ojo, solo vamos a escribir los números que nos piden. Lo que va en el cuadro morado es una fórmula o una función. Ahí todavía no vamos a escribir nada. Vamos a ir explicando paso a paso cómo utilizar cada una de esas fórmulas o funciones. Bueno, nos vamos a poner en B5 para comenzar con la suma. ¿Sí? Una suma es una función predefinida en Excel. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a comenzar con el signo de igual. ¿Sí? Y vamos a escribir la palabra suma. Y nos damos cuenta que ya es una función que existe en Excel. Entonces la tomamos, le damos clic y automáticamente nos aparece la palabra suma y un paréntesis. ¿Qué tenemos que sumar? Te pide, ¿qué vas a sumar? Bueno, vamos a sumar lo que hay en B3 y en B4. Lo seleccionamos y me aparece el rango B3, 2 puntos B4 y cerramos el paréntesis. Esta es la forma correcta de hacer la función y ahorita voy a explicar por qué. Le damos Enter y ahora vamos a explicar por qué se tienen que sumar celdas y no números. Porque si en algún momento yo aquí cambio, ¿sí?, el 30 por un 10, vean ahorita lo que va a pasar con el 70. Automáticamente cambia a 50. ¿Sí? Si lo cambio por otro número, automáticamente me hace la suma como debe de ser. ¿Ok? Vamos a regresar al número original. Por eso se hacen funciones en base a celdas y no a números, para que después se pueda modificar. Bueno, ahora vamos a B10. Le vamos a dar igual y escribimos resta. Y nos damos cuenta que la palabra resta no está en Excel. Bueno, cuando las funciones no están predefinidas tenemos que aplicar una fórmula. Y esa la tenemos que hacer nosotros en base a qué signos necesitamos. Bueno, voy a restar el número, el primer número menos el segundo número. Nos vamos a poner donde está el primer número, que en este caso sería B8. Y después vamos a aplicar el signo que es para la resta, sería menos la siguiente celda, donde está el 50. Y automáticamente nos tendrá que aparecer B8 menos B9. Le damos Enter y nos da 30. Vamos a comprobar. Si lo cambio a 60, me da 10. Si el 50 lo cambio por 60 menos 10, ahí está. Vemos cómo automáticamente cambia. Lo voy a regresar a como estábamos, 80, 50 y cambia. ¿Ok?
Bueno, ahora vamos a B15. Igual, la multiplicación en Excel se conoce como la palabra producto. Y la tenemos aquí. Igual que con la suma, cuando sí existe, simplemente le damos dos clics. Nos aparece el primer paréntesis y nos dice, ¿qué vas a multiplicar? Bueno, voy a multiplicar lo que hay en la celda B13 por B14. B13, dos puntos, B14, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente, otra vez, comprobamos. Si lo cambio por 2, 2 por 20 tiene que dar 40. Ahí está. Si lo cambio a 5, ¿sí? 100. Lo regresamos otra vez. Ok, ¿vamos bien? Bueno, ahora vamos a la división. La división es otra función que no existe en Excel. Entonces, tenemos que hacer la fórmula. ¿Cómo hago una división? Bueno, necesito el primer número. Me pongo encima del primer número. E3. Y para hacer una división no necesito más que el signo de la diagonal. ¿Estamos? Y divido E3 entre donde está el otro número, que sería E4. La celda, recuerden, son celdas lo que vamos a utilizar. E3 entre E4 y le doy Enter. Nuevamente comprobamos. Si lo cambio, automáticamente cambia. ¿Sí? Si le pongo 2, ¿sale? Ok. Regresemos a la opción que teníamos y está nuestro 40. Bueno, ahora comencemos con las áreas. Ahí tenemos que aplicar un poco de nuestros conocimientos. ¿Sí? El área de un cuadrado es lado por lado. Por eso nada más en esta pequeña fórmula escribí la palabra lado y no puse otro número. Bueno, ¿cómo haría la fórmula para el área? Le vamos a poner igual. Y el cuadrado no es más que una multiplicación. Entonces le digo lo que hay en E8 por E8. Esa misma celda. Recordemos que una multiplicación entre los números es lo mismo que elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces E8 por E8, recordando que el signo del asterisco es la multiplicación. Y le doy Enter. ¿Ok? Y automáticamente, si yo cambio el lado, otra vez, aquí está como cambia. 5 por 5, 25. ¿Sale? Ok. Bueno. Área de un triángulo. Recordemos que es base por altura, entonces nosotros tendríamos que aplicar una fórmula. No existe. Si yo le doy aquí igual y por ejemplo alguien quisiera área de un triángulo, no existe, ¿sí? Bueno, eso lo tenemos que hacer nosotros mentalmente y sabemos que es base por altura, entonces simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Le digo, ¿sabes qué? Lo que hay en E13 por lo que hay en E14. E13 por E14, Enter, y ahí está base por altura, 10 por 4, 40. Comprobamos. No, pues que quiero 3. Ahí está. 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Pi lo pongo como una constante, 3.1416. Sé que es más largo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, vamos a aplicar otra vez una fórmula propia. Y le digo igual. La fórmula dice pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. Vamos a utilizar paréntesis en este caso. Le vamos a decir pi. Cierro esto. ¿Sí? Y establezco que es por radio al cuadrado, o sea, 2 veces ese mismo. ¿Sí? Y le damos Enter. Y ahí está. ¿Sí? El cuadrado es multiplicación directa, entonces es pi por radio al cuadrado. Y volvemos a ver lo mismo. Aquí está, cómo cambia. Cómo cambia.
y cómo cambia. El área de un romboide, misma situación, base por altura es igual a H8 por H9 por es el asterisco enter, y automáticamente ya tenemos nuestra fórmula. Y si vamos entendiendo, las fórmulas o funciones las necesitamos por si en ocasiones necesitamos hacer una modificación en algún dato de algún alumno, por ejemplo, en su promedio. ¿Ok? Ahora, el volumen de un cubo es elevar la arista al cubo. Misma situación, no existe una función preestablecida. Yo decido cómo aplicar la fórmula y bueno, simplemente digo al cubo. Si hace rato al cuadrado es multiplicarse dos veces por él, es esto, H13 por H13 por H13. Y así elevamos al cubo. Le damos enter y tenemos cómo cambia. ¿Sí? Y ahí está. El área de un rectángulo, lo más fácil, bueno, la conocemos. Otra vez, igual, recordar, hoy es recordar, siempre que vamos a comenzar una función o una fórmula, tiene que estar el signo de igual. Y simplemente es base, lo que hay en base. Voy a cometer un error para que me entiendan por qué tengo que poner las celdas. Si yo escribo el 20 que está ahí y lo multiplico por el 2 y le doy enter, alguien me va a decir, pues aquí está el resultado. Ajá, pero ¿qué pasa si yo cambio mi altura? No va a cambiar porque lo que yo multipliqué fueron números en vez de multiplicar celdas. Entonces vuelvo a corregir, corrigiendo el error, es lo que hay en K3 por lo que hay en K4, para que entonces mi resultado, si hay alguna equivocación, pueda ser modificado. Y por ejemplo aquí 2 cambió 40, 3 cambió 60, ¿sí? Y bueno, el último, el área de un rombo, le damos igual y le decimos que la diagonal mayor por la diagonal menor. Entonces, otra vez, lo que hay en K8 por lo que hay en la diagonal menor, que sería K9. Y le damos enter, ¿sí? Misma situación, comprobamos, quiero cambiar algunos números, modificar algunas situaciones y bueno, ahí nos cambia. De esta manera nos damos cuenta cuándo es una fórmula y cuándo es una función. Las funciones están establecidas aquí, recordando, aquí en el menú fórmulas, en el icono de insertar funciones, tenemos muchas funciones preestablecidas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir practicando como en todo, ir viendo qué necesito en cada una de ellas. Y cuando las funciones no existen, las fórmulas las tenemos que establecer nosotros. Bueno, de esta manera terminamos la práctica número 2, fórmulas y funciones en Excel.